Nos quedamos en una incógnita importante e interesante. Ujú. ¿Qué es lo que se tendría que hacer en este caso? Analizar que lo que tenemos frente a nuestros ojos es una de las cosas más interesantes, maravillosas que le puede o le podrá pasar a cualquier estudiante de psicología o a la psicología en general. Indistintamente, ojo, indistintamente de raza, género, sexo, credo, cultura, posición social, sistema económico, país, estado, nación, indistintamente a eso, que es algo en lo que desafortunadamente todavía mucha gente cierra o encierra a la psicología, así como de, es que la psicología tiene que ver con las cuestiones culturales. A ver, ¿por qué es una ley? Esto que tengo aquí, frente a tus ojos. Porque es aplicable a cualquier ser humano. Y digo, indistintamente de lugar, país, nacionalidad, etcétera, etcétera, etcétera. Si logramos ver la trascendencia que esto tiene, esto que tenemos acá, esta primera ley del incremento de la magnitud que debe experimentar un estímulo, incremento en la magnitud para que el sujeto perciba que ha producido un cambio, es una proporción constante sobre su magnitud inicial. ¿Qué me pueden decir al respecto, jóvenes estudiantes de la licenciatura? Me suena como el ejemplo de la ranita del agua, ¿Cuál era ese? de que en el agua, en agua caliente y de repente le subes la temperatura, va a Ah. brincar. O, Me suena eso. y eso a cualquier rana, ¿cierto? O sea, puede ser una rana, puede ser una rana del Amazonas, o sea, indistintamente a la especie, o subespecie, perdón, ¿cierto? Sí, ¿Alguien más? Sí, María Fernanda. Pues no sé, tiene como que la finalidad o algo así de poder llevarte a dar una impresión diagnóstica de un diagnóstico objetivo mediante las características y todos estos procesos que manifiesta el ser humano, ¿no? Creo yo que por eso la importancia. Diagnóstico, realmente no, no va por ahí. Es algo todavía mucho más sencillo que una impresión diagnóstica. ¿Alguien me puede decir qué es o qué le significa eso? Los escucho, los estoy esperando. Y digo, y también haciendo un poco de tiempo para que se suban todos los videos. Adelante, Jocelyn La Fuente. Bueno, espero no estar mal, profe, y es una opinión. Yo creo que es para ver el incremento o el descenso sobre, bueno, tras recibir dicho estímulo, vamos a observar el incremento o un deceso. ¿Qué es deceso? ¿Disminución? Deceso es cuando Descenso, algo se muere. perdón, un Sí, incremento no, está bien, o está un bien. descenso en la conducta.
Bueno, eso es lo que yo entiendo por esa ley. Ok, ¿de quién? De Weber, algo así. Weber, de hecho es de Weber, pero ¿en quién se vería ese incremento o decremento perceptible? En el sujeto. ¿En qué sujeto? Al que al que vayamos a evaluar, al que estemos evaluando en el momento. En general a cualquiera, ¿no? Sí. Sí, sí entiende que por eso es esto algo verdaderamente importante e interesante en cuanto al sentido formal de lo que nosotros estamos tratando de dilucidar. Esto, señorita La Fuente, tiene que ver con una cuestión que va más allá de todo. Te voy a poner un ejemplo. Bueno, adelante, señorita Lidia Michelle. Venga. Sí, profe, bueno, yo opino que esto es como para no errar en la medición y Sí. lo relacioné mucho a las preguntas que nos está haciendo, como cómo puedes medir el abrazo con hipocresía y así. O Ujú. sea, como para que hagas tu estudio y no tengas como errores muy grandes o muy significativos que puedan pues dañar la investigación o el tratamiento. O esto que Mancharla, decía claro. yo. Bien, va por ahí. Fíjense lo que yo voy a buscar en Google. Es más, no lo voy a buscar yo. Voy a cerrar mi ventana y te voy a pedir que lo hagas tú, ¿ok? Quiero que busques esqueleto humano en Google. Ya, profe. Ok, María Fernanda, ¿nos puedes compartir tu pantalla, por favor, de qué fue lo que encontraste cuando buscaste esqueleto humano? Muy bien. Ya lo pueden ver, ¿verdad? Sí, aquí está, lo empiezo a ver. Ok. Ajá, váyase a imágenes. Ok. Ujú. Muy bien, Este. excelente. Suba por favor a su barra de búsqueda. Paco, Paco. ¿Listo? A ver, busque esqueleto humano mexicanos. Puede dar scroll, ajá. Ok, a ver, ahora busque esqueleto humano, no sé, uruguayos. Hola. Bueno, ya no son esqueletos, pero los primeros sí. Listo, gracias señorita, puede dejar de compartir su pantalla usted misma. ¿Qué diferencia hay entre los esqueletos de estas personas? O bueno, de estas nacionalidades. De que las representan conforme a sus culturas. Que es correcto, pero en general, Pues se podría decir que no tienen como ninguna diferencia, ¿no? Porque anatómicamente todos estamos conformados por las mismas partes, tenemos el mismo número de huesos y así, ¿no? joven Luis Jardel, La única diferencia entre ellos es pues la nacionalidad del lugar de donde es el esqueleto. y de ahí en fuera, No hay diferencia, nada más puede ser el tamaño, pero eso depende de cómo se haya desarrollado la persona. y eso puede ser en cualquier eh, raza y tal. Ok, me parece excelente. Bien, si entendemos esa parte, entonces entenderíamos que esta ley de la psicología es aplicable a cualquier ser humano. Y entonces, mi querida y querido estudiante de tercero 2, podemos estar justamente enfrente de algo que puede llegar a ser un punto de inflexión en tu formación y concepción e idea que tengas de la psicología. Si tú crees todavía que el ser humano es cultura, sus tradiciones, historia, arquetipos, inconsciente, todo eso, llevo la semana pasada y lo parte de esta tratando de demostrártelo. Y con esto
espero poder lograrlo definitivamente. Y no porque sea malo o esté mal, sino porque tenemos que voltear a lo que es verdaderamente fuerte en cuanto a consecución. Esta diferencia apenas perceptible se va a dar en función a la constante de Weber, que es el incremento, este es el incremento de la magnitud inicial que tiene el estímulo para ser perceptible en función a su magnitud inicial. Y más adelante, Theodor Fechner, otro alumno de Wilhelm Wundt, de quien yo supongo tienen ustedes ya conocimiento previo por historia de la psicología, y que ahora vemos la trascendencia que tuvo, tiene y tendrá para la psicología en general. Fíjate, él desarrolla los denominados métodos de escalamiento indirecto, o sea, fue un poquito más allá de Ernst Weber. Él dice que para que podamos hablar de la evaluación y medición en este sentido, considera que deben de existir dos continuos, uno de carácter físico, que es en el que se van a ver las variaciones de los estímulos, o como previamente había dicho, es en donde se va a hablar de la evaluación por sujeto, y otro de carácter psicológico, ¿ok? Él define que a lo largo de la variación de las sensaciones que provocan dichos estímulos en los sujetos, se puede entonces pasar a construir una escala de carácter psicofísico, psicológico y físico necesario para determinar la relación funcional en la que se puede establecer entre ambos continuos un pozo. Y bajo la siguiente fórmula o función logarítmica, sí, les dejé de tarea que recordaran, si les gustaba la estadística y tal, las matemáticas, ¿qué es un logaritmo? Un algoritmo. Seguramente llevaron el Baldor, el libro de álgebra de Baldor, y el que salía allí, el del turbante y la barba, era justamente algoritmi, ¿no? ¿Qué es un algoritmo su diferencia con un algoritmo? ¿Quién me dice? Adelante, gente de matemática. ¿Puede repetir la pregunta, por favor? ¿Qué es un algoritmo? Sí llevaron todos, digo, no es pregunta, es afirmación. Todos llevamos matemáticas en la prepa, ¿no? ¿Qué es un algoritmo? ¿Cómo utilizábamos los algoritmos? El algoritmo es un conjunto de operaciones que permite hacer un cálculo, ¿sí? Sí, y sobre todo resolver algunos tipos de operaciones más sencillas, ¿cierto? Así es. Es correcto, bien. Los demás sí saben qué es un algoritmo, ¿verdad? ¿O tienen una idea? ¿No? Sí, profe. Sí, excelente, bien. Cuando nosotros usamos los algoritmos, sabemos que hay una continuidad en el estímulo, no, hay una continuidad en la variación de los números que éste va a tener. O sea, el algoritmo es una función cambiante, ¿ok? Haz tu celular calculadora o pon tu celular en modo calculadora. Ahí está, yo lo tengo así y si lo volteo se hace calculadora científica, ¿ok? Coloca función logarítmica de 1. ¿Y cuánto te va a dar? Te va a dar 0, ¿ya viste? Ahora pon función logarítmica de 2 y te va a dar un número similar a este, 0.301. Adelante, ¿quién levantó la mano? Fui yo, profe, perdón. Es que ahora se me perdió la señal, entonces ya no escuché lo que dijo. Ok, funciones logarítmicas. En 3 es 0.4 y así sucesivamente. En 4 va a ser 0.5, en 5 va a ser 0.6. Función logarítmica en este caso, por ejemplo, de 5 y está el 6. ¿Ya vieron? Y así. Bien. Entendiendo o recordando un poco cómo funcionan los logaritmos, Theodor Fechner se dio cuenta de que el valor de la escala de sensación en un sujeto va a ser igual al valor del estímulo por el incremento logarítmico o escalonado, pues, de la pendiente y la ordenada en el origen de la función que tenemos en esta doble escala. Se los voy a poner de una manera un poquito más sencilla. Para Weber, en las partes que tienen que ver con el incremento
de una proporción constante, nos dice, el incremento va a ir en función a que si este aumenta, este también va a aumentar en una parte proporcional sobre ese continuo en el cual está desarrollado el proceso. ¿Sí entendemos? En Weber, el continuo va a estar en función a ese incremento de la magnitud inicial del estímulo con el que se le presenta al sujeto, y este puede llegar a ser inicialmente poco perceptible. En Fechner, en lugar de colocar los estímulos en dos direcciones, pero separados entre sí, se le ocurrió una mejor idea. Él creía que en algún momento hay una asociación del estímulo y de la función que se está tratando de medir o evaluar, y que ese estímulo o función va a incrementarse a lo largo de un continuo. El problema es que, bueno, no el problema, la idea es que esos continuos, aunque son distintos, no están separados entre sí. Por lo tanto, si yo coloco la cantidad inicial desde un cero de esa magnitud de un proceso físico, tengo que relacionarlo con un proceso de carácter psicológico. Y en donde en ambos se van a encontrar, puedo escalar o puedo hacer funciones de escalamiento en cada uno de esos continuos, donde este incremento de la magnitud va a estar en función de un sistema logarítmico, o sea, de un avance del 0.3, 0.4, etcétera, 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 solo como un ejemplo. Pero el incremento en la percepción física de esos sujetos, si tú lo analizas, va a estar íntimamente ligada con el proceso del incremento de la función psicológica. Y es ahí en donde este elemento se va a dar en el espacio. Tenemos dos ejes, las ordenadas o las abscisas, pero nosotros tenemos otro tipo de nombre para ellas, son dos variables, que gracias a un viejo conocido de nosotros que nos hablaba del dualismo, ahora también podemos posicionar cualquier objeto en el universo. ¿Cuáles son? El eje de qué y qué. De X y Y. ¿Cuál es X? Que está, creo que se ve en el Jamboard, ¿no? El que está marcando. ¿Cuál? Ahí, pongan X y pongan Y, a ver, vamos a ver si sí estudiaron geometría analítica. Ya no me dejó pintar. Ahí está. Señorita Paola. El vertical, sí, el que se podría decir vertical sería Y, y el que va en horizontal es X. Muy bien. Ordenadas y abscisas. El valor de la escala de sensación va a ser igual a la pendiente y el valor que le vamos a dar en su función logarítmica al estímulo, más la función del continuo en ordenada del origen de la sensación, ¿cierto? Este es Fechner, ¿ok? Estudios psicofísicos. ¡Wow! O sea, de verdad, no manches, esto es algo que a mí me parece fabuloso cada que tengo oportunidad de mostrárselo a alumnos como ustedes. Jóvenes, hago una pausa. Miren, es cierto, no había tenido la oportunidad de trabajar previamente con todos ustedes como grupo, y la realidad es que hay muchas cuestiones interesantes que se hacen y que se trabajan en la psicología y que muchos de nosotros no estamos enterados. Indistintamente si creo que esto, matemáticas, números y fórmulas y tal, es algo que vamos a trabajar de manera recurrente, va a ser tan fácil o tan difícil como tú te lo postules, como tú te lo propongas, no como yo lo haga. Yo voy a tratar de hacer de la manera, pues ahora sí que más adecuada a las necesidades o posibilidades que tienen, pero también tienes que poner un poquito de tu parte. El uso de la estadística, de la matemática, del álgebra, incluso de otros sistemas como estadística bayesiana y tal,
pueden llegar a ser fundamentales en el uso y el desarrollo de tu práctica como un profesional. ¿Sabes por qué? Porque tristemente, y me remito a la experiencia educativa previa que habíamos tenido nosotros ahorita como grupo, estos son temas que quizás ni conocías. Y no porque pues, la escuela te los tiene que enseñar, sino más bien porque incluso desde la prepa te enseñaron que la psicología era otra cosa, que al día de hoy espero ya entiendas que no lo es o que no lo es todo, y que esto a veces llega a generar mejores procesos. ¿Sí me entiendes? ¿Sí me explico? Muy bien. ¿Los demás? Sí, profe, también. Sí, profe, también. ¿Alguna duda, pregunta, aclaración? De verdad, con toda confianza, digo, para eso estamos, ¿no? Profe, yo tengo una duda, pero no sé si entre del concepto de lo que estamos hablando. Ahorita que estaba diciendo aspectos tanto físicos y psicológicos con lo que estaba explicando, Ujú, aparte del sujeto y demás, lo relacioné un parte tanto como parte de la físico y psicológico. Es decir, por ejemplo, ahorita que estamos en pandemia ujú, y la persona, por ejemplo, que tuvo COVID, ¿no? Es decir, una persona ujú. que tiene... Sí. Ay, creo que se le desconectó su micrófono, señorita. Ay, perdón. Sí. Y le explicaba que pues obviamente una persona que tiene COVID pues tiene malestares físicos, tiene cosas que pues, obviamente modifican, ¿no? O sea, Ujú, interviene su pues sí, su salud. Entonces, cuando pasa todo eso, pues pasa a lo psicológico, porque como que hizo un cambio y pues hizo como pues sí, una modificación al sujeto. En sigue siendo pues algo, no sé, puede ser una trauma, puede ser la medida en cómo lo tomó, como que yo lo relacioné algo así como la parte psicológico. yo creo que sí, pero no es un antes y un después. De acuerdo a esto, o lo que explicaba en el Jamboard, se van en un continuo, lo físico y lo psicológico. Ajá. O sea, no primero pasaste tus síntomas físicos y, ay, me siento mal, me falta la respiración, tengo tos seca, me duele mucho la cabeza, tuve sudoraciones, temperatura, problemas estomacales como diarrea y tal. Y ya después de que sales del COVID vivo, dices, ay, creo que me siento deprimido. Te dice, no. De hecho, básicamente, todo eso se da en un continuo. Ujú. Ojo, en donde las variables psicológicas se van a desarrollar a la par de las variables físicas. Ajá. Es como lo que platicábamos hace ratito del alcohol. O sea, yo he visto, por ejemplo, en TikTok una onda que ahora traen de: hola, yo soy Gabriel y este es mi primer shot en la fiesta. Y luego se graban, o lo graban, o la graban, y dice: yo soy Gabriel, este es mi... jajajaja. El cambio de la... Vuelvo al punto. La magnitud en el incremento de la... Perdón, el incremento de la magnitud que debe experimentar un estímulo para que el sujeto lo perciba, que ha producido un cambio, es una proporción constante. Y en este caso, en la ley de Fechner, los métodos entonces consideran que existen dos continuos, uno físico, en el que varían los estímulos, y el otro psicológico, a lo cual varían las sensaciones. ¿Sale? ¿Hasta ahí estamos de acuerdo, señorita? ¿Ya queda un poquito más claro? Sí, profe. Muy buena pregunta, muy buena pregunta. Me quedo con lo de Fechner. Ajá. Otro de los conceptos que yo les pedí que trajeran para el día de hoy es el complejo de... No es cierto, es Pigmalión. El efecto placebo. ¿Qué es un efecto placebo? Por ejemplo, cuando... Ay, perdón.
Adelante, señorita Lidia Michelle. Ay, perdón, Lidia Michelle. Sí, el efecto placebo es como un efecto positivo y beneficioso. El placebo entendí que podíamos como identificarlo como un elemento que por sí mismo no tiene un efecto curativo en la problemática. Ujú. Por ejemplo, decía que las sustancias o tratamientos no poseen realmente las cualidades que produzcan una mejoría en la persona, pero simplemente por el hecho de que lo estás recibiendo o lo estás tomando, pues hace como que se vea una mejoría en... Y existe el placebo puro, que eran como el alimento inocuo, o sea, soluciones salinas o con azúcar, o sea, como que no tiene elementos como que te puedan ayudar a mejorar, y el otro es el pseudoplacebo. Esas son sustancias que sí efectivamente tienen como un efecto terapéutico, pero no en sí para lo que te los están dando, para lo que lo estás tomando. Es correcto. Bien. Excelente, señorita Lidia. Tiene usted una participación muy buena. Pregunta, jóvenes. Justamente hablando de sus casos. En redes sociales empezó a manifestarse. De hecho, ahorita creo que fue Miguel quien puso algo muy gracioso en Facebook. De todo esto de que cuánto le está afectando a las personas de su edad o de su rango etario la vacuna. Indistintamente de la cual le pongan y tal. ¿Ok? Es exactamente la misma fórmula, la misma vacuna, la que le aplicaron a otros grupos etarios. Sí sabemos que es grupo etario, ¿verdad? Grupos de edad, ¿ok? Ya. Y yo no vi, o bueno, al menos no en mi perfil de Facebook, yo no vi a tanta gente quejarse, sacar memes o hacerse a la idea de que la vacuna te iba a hacer daño. Con relación a lo que está sucediendo ahorita en redes sociales y a lo que acaba usted de explicarme, que es el efecto placebo, ¿qué es lo que los demás, las 16 personas, bueno, 14 personas conectadas el día de hoy a la clase, pueden decirme en función a lo que está sucediéndose en este aspecto de la vacuna en su grupo etario? Adelante, Jocelyn. Bueno, a lo que yo podría entender es de que, bueno, yo no pienso así, efectivamente, ¿verdad? Pero conozco personas que sí, que el hecho de que ya tengamos la vacuna, ya estamos, pues sí, ya la libramos de que no nos dé el virus y que ya la vida pase a la normalidad, pues cosa que no. Nada más, como que es, obviamente, la vacuna es para prevenir. Sin embargo, obviamente no estamos, pues sí, estamos aún así en riesgo porque, pues a final de cuentas, siguen siendo los casos. Entonces, mucha gente igual no va a salir, por ejemplo, en un lugar hasta que tenga la vacuna. Va a decir, no, yo no voy a ir a tal lado hasta que yo tenga la vacuna, porque piensa que la vacuna pues va a solucionar todo. Esto podría decir como un placebo, porque si tú le dices a una persona que hasta que tenga la vacuna va a estar bien, y esa persona le dice que le va a inyectar la vacuna, pero no es, por ejemplo, puede ser agua, ella va a creer que tiene la vacuna, y ya. Entonces, bueno, yo lo relaciono algo así. No sé si estoy bien. Sí, claro, va por ahí sin ningún problema. Adelante, alguien más, el joven Jardel. Levantó la mano primero mi compañero Ángel, profe. Ángel. Sí, su pregunta va respecto a por qué las otras personas de diferentes edades no hicieron como tanto escándalo en redes sociales por la vacuna. ¿Sí se refiere a eso? Yo creo que porque no están tan acostumbrados a compartir sus pesares en redes sociales, así como nuestra edad. Híjole, joven, yo ahí sí lo contradigo. Yo conozco, bueno, no solo conozco, tengo tías que son las reinas de las redes sociales. O sea, me mandan saludos. ¿Qué hubo, mijo? ¿Cómo estás? O subo una foto de tal cosa y, no andes diciendo eso, te voy a acusar con tu madrina tal. Y dices, chingada, tía.
No, yo creo que eso no debiera ser una Sí, pero cuestión. los que proporcionan la mayor cantidad de contenido en redes sociales son los de nuestra edad. Bien, eso sí, en ese Y sentido, por eso no hubo tanto como bullicio me parece por excelente. la vacuna. Usted leyó en redes sociales que la vacuna que le iban a poner, indistintamente de cuál fuera, le iba a generar efectos que lo iban a poner en un estado de salud crítica, puede tener una relación directa, o sea, leer esa noticia o ese contenido en una red social e impactar posteriormente en su salud después de aplicarse la vacuna. Sí, no, ¿por qué? Sí, sí, por el efecto de la sugestión. El efecto de la sugestión. Bien. Y como dice la señorita, si yo le digo a alguien, listo, ya tienes la vacuna super hiper COVID, ultra instinto nivel 12, con esta vacuna tú nunca te vas a enfermar. ¿Qué probabilidades tiene la persona de enfermarse? Depende de la vacuna que se haya puesto. Le puse la vacuna ultra instinto super COVID nivel 12, diosa Yajin más perra del mundo. Ok, entonces no tiene posibilidades de enfermarse. ¿Sí? ¿Seguro? Mm, si esa vacuna es inventada, sí. Adelante, María Fernanda, claro, claro. Tiene las mismas posibilidades de enfermarse que Exactamente. como todos los demás. ¿Cuál va a ser la diferencia? El efecto placebo. Es correcto. Si nosotros entendemos eso, donde el valor del estímulo con el cual nosotros estamos trabajando, en esa escala de sensación, llámale seguridad, inmunidad, dolor, experimentación física de todos los síntomas que dice Facebook que voy a sentir, y lo correlacionamos con dos niveles, en la pendiente y en la ordenada del origen de la función logarítmica, entendiéndose esta parte, lo físico y lo psicológico tienen una correlación. A mayor cantidad de conciencia que yo perdón, de conciencia no, a mayor cantidad de conocimiento que yo tenga sobre los efectos que dicen que voy a tener, más posibilidades tengo de tenerlos, de sentirlos o de manifestarlos en función sobre ese dominio de la información que ya poseo. ¿Hasta ahí estamos de acuerdo? Sí, profe. Y eso entonces, Sí, jóvenes, profe. como yo les decía la vez pasada cuando leíamos a Leon Fistinger, podemos entonces desarrollar una idea muy simple. El ser humano, lo que es, lo que piensa, lo que dice, lo que siente, toda manifestación conductual tiene que ver con dos procesos. La manera en la que piensa o genera a partir de sus procesos cerebrales superiores esa organización y apropiación del mundo y de la información que éste le da, y la manera en la que psicológicamente siente o genera un estado de sensación, percepción, en función a esto manifestará su conducta. Y entonces he ahí, de manera quizás reduccionista para algunos o muy precisa para otros, el quehacer de la psicología. Y el inconsciente, preconsciente, los arquetipos, el humanismo, la teoría de los ecros, lo de Yalom, lo de otros cuates que se han hecho ideas o inventan cosas y así, porque pues depende de tu historia de vida y de tu lugar y tu cultura y tu religión y tal, pues en realidad se ve reducido a esto, ¿cierto? Entonces es menos complejo de lo que nosotros creemos. Y es más completo de lo que debemos estar preparados para trabajar. Sí, efectivamente, en psicología esto se aplica. ¿Por qué? Porque de acuerdo a Fechner, no solamente encontrábamos esos procesos de relación entre lo físico y lo psicológico, sino también que se desarrollaron métodos de escalamientos indirectos para medir esa relación continua entre ambos, utilizando dos umbrales, el umbral absoluto y el umbral diferencial. El umbral absoluto lo entiende como la magnitud física del estímulo que se requiere para que se produzca una sensación, a diferencia del umbral diferencial, que básicamente sería el incremento mínimo de esa magnitud física para el sujeto, percibe un cambio más o menos estable en la sensación. Para la obtención empírica de dichos umbrales, desarrolló tres métodos sobre los cuales nosotros podemos también trabajar. El primero es el método de los límites o cambios mínimos, donde el experimentador
va a modificar la intensidad de los estímulos, comenzando por la intensidad más baja y elevarla hasta irla modificando cuando el sujeto experimental comience a detectarlo o bien deje de percibirlo respectivamente. Te pongo un ejemplo. ¿Has jugado a los toques? En la secundaria, quienes llevaron taller de electrónica o algo así, ¿hicieron caja de toques? ¿O has ido a un lugar en donde te... ¡Toques, toques! Bien, Luis Jardiel, ¿usted sí? Sí, profe. Bien, Luis Jardiel hoy anda con todo. Muy bien, excelente, eso me motiva mucho. ¿Hasta qué nivel aguantó usted? Estábamos con todo, felicidades. Qué buen chico, ¿quién es un buen chico? ¿Mandé? Padre, te estoy escuchando el profe. Sí, Perdón, ya profe, le es mi escuché. hermano. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Yo Le felicito, en eso, está secundaria participando aguanté. maravillosamente bien. Ah, qué bueno, ahora sí no lo voy a castigar. No, hijo. Perdón, profe, ya, ahorita que Era usted, termine pero de- bueno, está ya. bien. Adelante, adelante. Sí, está enfermo ahorita, está enfermo. Le aguanté a la caja de toques hasta el nivel 6 o 7, no recuerdo bien. Ok. Y cuando estaba en uno, Ya ¿era para arriba usted de eso. apenas perceptible la cantidad de energía que pasaba por los tubos? Cuando estaba en uno, ¿con qué puedo comparar la sensación? Como cuando se le duerme la mano. Es se que sí queda se así. sentía. No, porque eso yo lo comparo con el nivel 2 o 3. Ok. Cuando estaba en el 1 no se sentía mucho. Sí. Sí. Ah, usted cuando pone la mano en un cepillo Ok, y se va, le me queda late. marcado ahí de Ese sería el lo uno. que Cuando se pongo la siente mano ahí. en un cepillo y se... Ok. ¿Se ha dado cuenta que hay personas que no aguantan tanta intensidad? Sí, de hecho en esa época no sé qué pasaba con mi cuerpo, no sé por qué aguanté. Me acuerdo que un maestro lo intentó y Ajá. llegó hasta el 5 y muchos le hicieron burla. Y Porque yo usted también aguantó más. manchadamente porque yo llegaba hasta 6 o 7. Fíjese. Sí. Ese incremento estuvo en función a cuánto el cuate que tenía la maquinita le iba subiendo o iba modificando la intensidad hasta que usted, uno, lo empezó a detectar, dos, lo detectó mucho y dijo, no, ya, quítamelo, o tres, hasta que dejó de percibirlo. ¿Sale? Bien, ese es un ejemplo. El método de ajuste. El método de ajuste es el que el propio sujeto va modificando la intensidad hasta que es él mismo quien encuentra el valor de sus umbrales, en este caso del umbral absoluto o incluso el umbral diferencial, dependiendo del tipo o nivel de intensidad en la que se encuentre. Y por último,